Permítanme regresar hoy de nuevo al texto de San Juan, capítulo 8 y versos 31 y 32. Unos versículos muy conocidos, unos versículos vinculados incluso con la independencia de la República Dominicana, porque se conoce el texto que se encuentra en el escudo de la República Dominicana. Capítulo 8, versos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, el Señor Jesucristo señala que si permanecen en su palabra. Ahora, permanecer en su palabra significa permanecer en Él. Permanecer en su palabra es permanecer en Él. Jesús utilizó distintas metáforas, comparaciones, imágenes, ideas, parábolas, etc., ¿no? Y en una de ellas, a propósito de esto de permanecer en Él, permanecer en su palabra, permanecer en la verdad, Jesús dice, en el Evangelio de San Juan, volvemos, dice, en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, dice: permaneced en mí y yo en vosotros, o permaneced en mí, permanezcan en mí y yo en ustedes. Entonces, el énfasis que quiero hacer acá es entre esa interrelación que hay entre nosotros y el Señor. Nosotros permanecemos en Él, o sea, por eso Pablo utiliza mucho la expresión en Cristo, estamos vinculados, nos hemos unido a Cristo a través del arrepentimiento y la fe en Él, nos hemos unido a Cristo y Cristo se ha unido a nosotros. Es decir, Cristo ha venido a nosotros, a nuestra vida, a nuestro interior, a nuestro ser. Estamos hablando en términos espirituales, por supuesto que no estamos hablando en términos físicos, obviamente, ¿no? Bueno, pero entonces Jesús dice, hablando de esa permanencia en Él, hablando de esa relación con Él, que esa relación también implica permanecer en su palabra. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué quiere decir Jesús? Bueno, quiere decir que permanecer en Cristo implica permanecer en su palabra, y permanecer en su palabra implica obedecer su palabra, sujetarnos a su palabra, creer a su palabra, confiar a su palabra, depositar nuestra fe en su palabra, que es lo mismo que depositar nuestra fe en Él. Así que regresamos ahora al pasaje del capítulo 8. Si ustedes permanecen en mi palabra, en otras palabras, valga la redundancia, si seguimos creyendo en ese mensaje del Señor, si seguimos obedeciendo ese mensaje del Señor, si seguimos poniendo nuestra fe en ese mensaje del Señor, entonces seremos realmente discípulos del Señor, y esa situación nos permitirá conocer la verdad, porque conocer la verdad es conocerlo a Él. El Señor Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, ¿qué es esto de conocer la verdad? La verdad no es solamente conocer una doctrina, porque tal vez usted dice, bueno, sí, es cierto. Al conocer la doctrina de Cristo, yo conozco la verdad. Sí, es verdad, eso es cierto. Pero conocer la verdad es más que una doctrina. Conocer la verdad es una experiencia que te transforma la vida, una experiencia que te ilumina el corazón, una experiencia que hace que a partir del momento en que tú te encuentras con Cristo, que es la verdad, que Cristo es la verdad, y la verdad es el fundamento del ser, fundamento de la vida, el que le da sentido y propósito a la vida. En el momento en que tú te encuentras con Cristo, Cristo te enseña, te muestra el sentido de la vida. O sea, en el momento en que conoces a Cristo, conoces eso que te faltaba. Es como cuando tú estás armando un rompecabezas y estás armando el rompecabezas y falta una pieza y la gente no la encuentra, se ha perdido la pieza. Pero cuando encuentras la pieza y la pones ahí, en ese punto, ahí cabe perfectamente, se completa el juego.
Bueno, eso es lo que pasa con Jesucristo. Cristo es esa pieza del rompecabezas de la vida que completa la vida. Cristo es esa pieza que llena ese hueco que faltaba, ese punto que faltaba. Lo llena Cristo. Oye, usted puede tener todo lo que sea. Usted puede estudiar todo lo que sea, la filosofía, el pensamiento humano, etcétera, ¿no? Y todo eso está muy bien, pero lo que llena el corazón, satisface el alma y le da sentido a la vida es Cristo. Hay un sentido de plenitud que no podemos explicarlo quizás demasiado con mucha palabra, pero es verdad. Cuando tienes a Cristo tienes la vida. Cuando tienes a Cristo tienes la verdad, porque la verdad es aquello que le da sentido, que integra todo, que le da propósito y que le da plenitud a la vida. Eso es Jesucristo. Así que si tú estás escuchando este mensaje y estás buscándole sentido a la vida, si estás buscando propósito en la vida, o si estás buscando algo que llene tu vida, donde tú estás, en el nombre de Jesús, donde tú estás, allí, donde tú estás, arrodíllate y dile a Jesucristo: Señor, si es verdad, porque si tú tal vez no crees mucho todavía, pero si esto es verdad, por favor, ven a mi corazón, llena mi vida, dale sentido a mi corazón y a mí. Yo me entrego a llena, tú eres. Díselo al Señor y tú verás la diferencia. Que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.